Muy buenos días, espero se encuentre bien. En este video veremos el tema, América Latina en la actualidad. Proceso de democratización en América del Sur. La democracia se caracteriza por la presencia de un conjunto de valores, patrones de conducta, prácticas de vida e instituciones, con los cuales se pretende ofrecer una buena vida a las personas, libertad, seguridad, orden, bienestar y desarrollo personal, entre otras. Se puede decir que el sistema político de un país es democrático cuando se aplican principios como los siguientes: elecciones libres, pluralismo ideológico y de partidos, alternabilidad en el poder, participación ciudadana en la actividad política, tolerancia, igualdad, respeto a los derechos humanos, separación de los poderes del Estado, y obligación de estos poderes a rendirle cuentas al pueblo. Los países latinoamericanos desde su independencia de España y principalmente durante el siglo XX estuvieron bajo el mando de gobiernos dictatoriales, generalmente dirigidos por militares, con la violencia como herramienta de control social, y que estaban en contra de todo proceso democrático. Chile. La historia de Chile se había caracterizado por tener una vida política acostumbrada a seguir las normas democráticas. En las elecciones de 1970, Salvador Allende gana limpiamente la contienda política y toma posesión de la presidencia en noviembre de ese año. Con Allende en el poder se empezaron a realizar reformas sociales para ayudar a los ciudadanos, se nacionalizaron las empresas norteamericanas que extraían el cobre y el hierro, se hicieron reformas agrarias para darles tierra a los campesinos, y se eliminaron los monopolios con el objetivo de beneficiar al pueblo chileno. Esto provocó un malestar con los terratenientes, los industriales, los de las clases altas, y en el gobierno norteamericano. Por esta razón, el 11 de septiembre de 1973, un golpe militar al frente del general Augusto Pinochet derrocó el gobierno de Allende, quien resistió en la Casa de la Moneda. Este lugar fue bombardeado y el presidente Allende se suicidó para evitar ser torturado por los militares. Así Chile quedó en manos de una dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta dictadura fue violenta y sangrienta, y recibió el repudio de muchos países, menos de Estados Unidos, que apoyó la dictadura con armas y dinero. En 1988 se planteó un referéndum para que Pinochet prosiguiera su mandato, pero esto no fue aprobado por el pueblo chileno, así que en 1990 se realizan unas elecciones en las cuales marcaron el fin de una sangrienta dictadura militar. Pinochet fue acusado por violación a los derechos humanos y por terrorismo, además por la muerte y desaparición de miles de personas, pero no enfrentó a la justicia pues murió en 2010 antes de que fuera juzgado. Venezuela. Desde principios del siglo XX Venezuela estuvo dominada por una oligarquía poderosa, un sistema bipartidista y la influencia de Estados Unidos. La oligarquía y los grupos económicamente poderosos aumentaron sus fortunas gracias al petróleo. Esto despertó la necesidad de controlar aún más el poder político y económico, situación que empobreció al pueblo. En 1959 se empezó a fortalecer la democracia en Venezuela y se inició un proceso de pacificación, y se buscó mejorar la calidad de vida de las personas. En 1989 Venezuela enfrentaba una crisis económica, por esta razón subió el precio de la gasolina y desprotegió al pueblo. Este descontento provocó un levantamiento popular llamado el Caracazo. Este movimiento buscó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. En 1998 y después de salir de la cárcel, Hugo Chávez fue electo presidente de forma democrática, como representante del movimiento bolivariano. Las políticas implementadas por Chávez, como por ejemplo la reforma agraria, le valieron el apoyo de las clases populares y la oposición de las clases altas y de los inversionistas extranjeros. Además, su política de apoyo a Cuba, China e Irán fue considerado por Estados Unidos como una amenaza. Desde su llegada al poder fue reelecto 4 veces de manera democrática. En 2013 murió antes de asumir su cuarto mandato, por lo que se convocó a elecciones, siendo Nicolás Maduro el ganador y actual presidente. Argentina.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina vivió grandes dificultades. En 1946 Juan Domingo Perón tomó el poder presidencial del país e implantó un gobierno basado en apoyar al sector laboral y el pueblo. Además se opuso a los grupos económicamente poderosos, impuso el derecho a salario mínimo, aguinaldo, ayudas de alimentación, educación, vivienda y seguro social. Por esta razón y por beneficiar al pueblo, los grupos económicos poderosos se molestaron. En 1955 los grupos que se oponían al presidente Perón eran las clases adineradas, el ejército, la Iglesia Católica y la prensa. Ese año, esos grupos promovieron una campaña de desprestigio al gobierno y presionaron hasta lograr la renuncia de Perón. Después de 1955 Argentina vivió durante muchos años entre regímenes militares y civiles. Se eliminaron todas las medidas implantadas por Perón, y el sistema democrático de Perón fue suplantado por gobiernos militares que ejercían poder con la violencia, asesinatos y desapariciones. De 1963 a 1973 se dio una dictadura conocida como la Revolución Argentina. En 1973 la ex esposa de Juan Domingo Perón asume como presidente, pero es derrocada en 1976 en un golpe militar. Ese año se estableció una junta militar que gobernó con represión, asesinatos, desaparición de personas y violación a los derechos humanos. Ante la derrota en la Guerra de las Malvinas, el poder lo tomó Raúl Alfonsín, quien tuvo que abandonar el país en 1989 con una deuda externa irrecuperable. En 1989 las elecciones las gana Carlos Menem, quien vendió las empresas públicas a capitales privados. Argentina mostró síntomas de recuperación en algunos sectores, pero solo las clases altas se beneficiaron. Los pobres eran más pobres. En 1999 Menem pierde las elecciones por las acusaciones de corrupción en su contra, así como de su familia y sus mandatarios. Su gobierno había perdido el sentido social. De 1999 hasta 2003 hubo 5 presidentes en Argentina. Debido a la inestabilidad y a la compleja situación que se vivía, en el año 2003 Néstor Kirchner fue electo presidente y recobró el equilibrio político, social y económico de Argentina. Proceso de democratización en Centroamérica. Centroamérica es una de las regiones más conflictivas del mundo, caracterizada por la continua violación de los derechos humanos, pobreza y problemas políticos, sociales y económicos. Nicaragua. En Nicaragua una serie de factores externos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Revolución Cubana y el intervencionismo de los Estados Unidos han provocado tensiones y cambios políticos e inestabilidad en este país. De 1933 hasta 1957 asumió el poder Anastasio Somoza García, quien contó con el apoyo de Estados Unidos. En 1934 se levantó una guerrilla dirigida por César Augusto Sandino para impedir el intervencionismo de Estados Unidos y los abusos de Somoza. Este grupo fue reprimido y Sandino fue asesinado. Desde entonces el régimen de Somoza quedó bien asentado, y a la muerte de Anastasio Somoza, el poder fue tomado por sus hijos hasta 1972. En 1972 se dio en Nicaragua un terremoto y los fondos enviados de otros países para ayudar a los damnificados fueron saqueados y robados por el gobierno de los Somoza. Esto provocó el descontento de la población y surgieron grupos armados en contra del gobierno como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1978 muere asesinado Pedro Joaquín Chamorro, líder de oposición al gobierno, lo que provocó una fuerte reacción de protestas para exigir la renuncia de Somoza. Un grupo de sandinistas comandados por Edén Pastora tomó el Palacio Nacional como represalia en contra del régimen somocista. En 1979 se establece la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, integrada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y pone fin a la dinastía de los Somoza. En 1980 Estados Unidos lanza una ofensiva militar y diplomática en contra del gobierno sandinista y patrocina con dinero y armas a un grupo armado conocido como la Contra, para derrocar a los sandinistas. Esto provocó una guerra civil que empobreció el país. En 1984 se llevan a cabo elecciones,
resultando ganador el Frente Sandinista de Liberación Nacional con Daniel Ortega como presidente. En 1990 se llevan a cabo nuevas elecciones que dan un resultado sorpresivo y Violeta Barrios de Chamorro obtiene la presidencia. Los nicaragüenses le estaban cobrando a Ortega el despilfarro de dinero para fortalecer el ejército y el servicio militar obligatorio que convirtieron a Nicaragua en el país más pobre del continente. En el año de 2006 Daniel Ortega fue elegido nuevamente como presidente. Guatemala. Durante el siglo XX Guatemala se ha caracterizado por la existencia de grandes desigualdades sociales y la explotación de los campesinos. La población indígena ha sido sometido a torturas y obligados a abandonar el país para despojarlos de sus territorios. El pueblo guatemalteco ha sufrido el dominio de los militares, la tortura y el asesinato de la población. Desde 1931 hasta 1944 Guatemala sufrió la dictadura de Jorge Ubico, hasta que fue derrocado. En 1945 asume el poder Juan José Arévalo, apoyando las necesidades del pueblo. En 1951 asume el poder Jacobo Arbenz, quien fue electo democráticamente e impuso una reforma agraria que afectó los intereses de los grandes terratenientes y de las empresas bananeras estadounidenses, razón por la cual Estados Unidos patrocina con armas y dinero una invasión armada para derrocar al presidente. Ahí inició un largo periodo de dominio militar en donde se eliminaron las reformas sociales y el código de trabajo para seguir explotando a la población y trabajadores. Los terratenientes recuperan sus territorios y la persecución política y militar atemorizó a la población. Los militares llegaron a tener tanto poder que se convirtieron en las personas con más poder económico y político del país. Hasta 1995 se celebraron en Guatemala elecciones con un ambiente democrático, aunque pesimista por el temor de un nuevo golpe de Estado por parte del ejército. A partir de ese momento se celebran elecciones democráticas en Guatemala. Sin embargo, los campesinos e indígenas son oprimidos y explotados, siguen siendo asesinados por sus tierras y el ejército es una fuerza dominante en este país. El Salvador. Este pequeño país ha sido el escenario de una larga lucha en el camino hacia la democracia. De 1931 a 1944 se dio la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, quien reprimió con sangre cualquier intento de movilización de la población, de campesinos o indígenas. En 1944 se impuso otra dictadura aún más violenta y considerada de terror, liderada por las Fuerzas Armadas y la oligarquía. En 1948 se dio otro golpe de Estado y se intentó democratizar el país, pero los militares y la oligarquía se opusieron. La situación empeoró en 1967 cuando se dio una guerra entre El Salvador y Honduras, conocida como la Guerra del Fútbol. Este enfrentamiento se dio debido a la expulsión de campesinos salvadoreños de tierras hondureñas. La década de 1960 va a mostrar una sociedad salvadoreña cansada de abusos y dispuesta a luchar por una mejor calidad de vida. La lucha popular fue asumida por las Fuerzas Armadas Populares y la Iglesia Católica. Por esta lucha entre el pueblo y el ejército, la vida cotidiana del salvadoreño se caracterizó por la violencia extrema, la violación de los derechos humanos, asesinatos, secuestros y el miedo. En la década de 1970, sale victorioso el candidato Carlos Humberto Romero y las violaciones de los derechos humanos siguió, las protestas continuaron y el presidente es derrocado. En 1981 el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanzó una ofensiva contra el gobierno, que dio inicio a una guerra civil que se extendió hasta 1992. En 1992 se firmó un acuerdo de paz denominado Esquipulas, y en 1994 se celebran elecciones democráticas. En la actualidad, y a pesar de los avances, la democracia salvadoreña enfrenta serios problemas sociales, sobre todo por la presencia de maras o pandillas que afectan la seguridad ciudadana. América Latina en la actualidad y sus problemáticas sociales.
Narcotráfico. Desde 1990 el narcotráfico o tráfico ilegal de drogas se convirtió en un tema de interés para los países latinoamericanos. Hoy en día el narcotráfico es una amenaza a la seguridad nacional, afectando todos los sectores políticos, económicos y sociales. El narcotráfico ha contribuido al incremento de la criminalidad, convirtiendo a América Latina una de las zonas más peligrosas del mundo. Algunos países como los centroamericanos se han convertido en zonas estratégicas para el tráfico de droga y para proteger a criminales. Exclusión social se entiende como un fenómeno social en el cual algunos sectores de la sociedad, generalmente pobres, están excluidos o aislados del acceso a servicios básicos como vivienda, oportunidades de trabajo y crédito. Por ejemplo, se suele excluir a personas por su lugar de residencia o por vivir en barrios peligrosos, por su etnia y baja escolaridad. Equidad social. La equidad social supone la aplicación de los derechos y deberes de las personas de un modo tal que se considere justo y equitativo sin importar la clase social o género al que pertenezca la persona. La equidad o la igualdad es un campo en el que se ha luchado en América Latina, desde derechos y obligaciones hasta en oportunidades de trabajo. Un ejemplo de esto son las luchas para que se dé un trato igualitario entre hombres y mujeres. Seguridad ciudadana en América Latina. A partir de 1990 ha aumentado considerablemente la delincuencia y por ende la inseguridad. Se han aplicado políticas para solucionar esto, pero no han dado buenos resultados. Actualmente aumenta la violencia, las pandillas y el crimen organizado. Además, la corrupción política provoca más inseguridad en la sociedad. Corrupción e impunidad. América Latina se ha caracterizado por tener gobiernos corruptos en donde sus gobernantes obtienen ventajas ilegales de su posición. Esta situación se agrava debido a que a pesar de que políticos o funcionarios públicos son inculpados de corrupción, no se aplica la justicia sobre ellos y salen impunes y sin castigo de sus culpas. Sostenibilidad del desarrollo. Los países latinoamericanos han tenido problemas para tener un desarrollo sostenible debido a que ha aumentado la pobreza, la contaminación, las presas y demás componentes del desarrollo. Lo que se pretende es que los países se desarrollen pero de manera sostenible, reduciendo la pérdida de recursos naturales y diversidad biológica, frenando la contaminación, aumentando los servicios de agua potable y disminuyendo los tugurios. Dependencia política. Los países latinoamericanos tienen el problema de depender de instituciones económicas y políticas extranjeras. Un ejemplo de esto es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. La mayoría de países tienen deudas con estas instituciones y tienen que limitar sus políticas públicas al pago de los intereses a estos entes internacionales. Identidad latinoamericana en tiempos de globalización. Identidad se refiere al conjunto de rasgos propios, valores, símbolos y creencias que funcionan como rasgos característicos de un grupo social. Esta identidad de cada grupo fomenta un sentimiento de pertenencia a cada grupo o lugar. La idea de la globalización de unir a las personas, los pueblos y las ciudades provoca que la identidad de cada pueblo, país, región o grupo se vaya perdiendo. Con los avances en la comunicación, las personas tienen acceso inmediato a otras culturas, costumbres y a rasgos de identidad de otros pueblos, por ende es inevitable adoptar otros idiomas, costumbres y tradiciones. Un ejemplo de esto es el cambio en las tradiciones de fiestas religiosas como la Navidad o la adopción de costumbres como Halloween. Muy bien. Con esto llegamos al final de este video. En este video empezamos hablando del proceso de democratización en América del Sur, hablamos del proceso de democratización en Centroamérica, por último hablamos de América Latina en la actualidad y sus problemáticas sociales. Gracias, y que esté muy bien.